Vamos a iniciar con la primera unidad de la asignatura Derecho del Trabajo y los puntos más importantes que vamos a tocar en esta primera sesión son los siguientes. Aquí vamos. Ok, la primera unidad se intitula Fundamentos y Principios del Derecho del Trabajo. ¿Qué vamos a ver en esta primera unidad, estimados amigos? Bueno, estos son los puntos importantes que analizaremos en esta primera unidad. Concepto y naturaleza del derecho del trabajo. Su definición, características, principios fundamentales del derecho del trabajo. Vamos a revisar en una segunda parte las fuentes legales, constitución, leyes, tratados y otras fuentes normativas. Vamos a estudiar a los sujetos laborales, al trabajador, patrón y otros participantes en esta relación de trabajo. Y por último, vamos a revisar en esta primera parte, en esta primera unidad, la reforma laboral del 2019. Cambios fundamentales en el sistema de justicia laboral. Muy bien. Vamos entonces a iniciar. Y lo primero que vamos a ver es la definición del derecho del trabajo. La definimos como un conjunto de normas de derecho que regula relaciones entre los trabajadores y sus patrones, sus empleadores, es decir, este vínculo que existen entre ambas partes. Lo que busca el derecho laboral es un equilibrio ante la desigualdad que es inherente entre las partes. ¿A qué me refiero con que es inherente entre las partes? Bueno, en particular, lo podemos ver de la siguiente manera. En estricto sensu, vamos a encontrar que el trabajador se encuentra en una desventaja sistemática frente al patrón. ¿Ok? Hay una situación en la cual vamos a tener que el patrón, pues de alguna manera tiene ventaja en este vínculo, en esta relación. Lo que hace el derecho laboral es procurar que este desequilibrio y logremos nosotros una igualdad entre las partes. Esto es una parte inherente del derecho social, los puntos importantes que se busca en relación a esta ponderación. La finalidad del derecho del trabajo es una finalidad social. Se promueven condiciones justas y dignas dentro del ámbito laboral. Se procura que los trabajadores pues tengan las condiciones y las prestaciones que reconoce la ley. Y bueno, algunas características que nosotros podemos señalar sobre el derecho laboral son las siguientes. Ahí va. Es un derecho equilibrador. Esto conlleva a la compensa de la desigualdad económica entre trabajador y empleador. Y lo que va a buscar que exista entre ambas partes es un equilibrio. ¿Ok? Muy bien. Por supuesto, es protector. La tutela de derechos fundamentales para el grupo más vulnerable, que en este caso son los trabajadores. Imperativo. El derecho del trabajo son las normas, las prestaciones que aquí se establecen son de cumplimiento obligatorio. Y por supuesto, hay una evolución en el tema de las relaciones laborales y por supuesto que tiene que ir adaptándose de conformidad con las nuevas realidades laborales. Bien, la autonomía que tenemos en relación al derecho del trabajo, debemos que establecer que es la siguiente. Bien, hay una autonomía legislativa. El derecho del trabajo cuenta con su normativa propia y específica. Es decir, si nosotros vemos al derecho como si fuese un árbol,
Ok, ahí voy. Bien, vamos a verlo de la siguiente manera. Aquí está el derecho, aquí están las distintas ramas que lo conforman. Tenemos al derecho público, al derecho privado y al derecho social. Aquí en el público tenemos algunas materias como el derecho penal, el derecho fiscal, el derecho administrativo, el derecho tributario, el derecho electoral, etcétera, etcétera. Aquí en derecho privado tenemos, por ejemplo, el derecho civil, el derecho mercantil, el derecho corporativo, ¿vale? Y dentro del derecho social tenemos materias como el derecho del trabajo, el derecho de seguridad social, el derecho agrario, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de esta clasificación, el derecho del trabajo tiene su propia autonomía, tiene su propia especialización, tiene sus propias reglas de estudio. Muy bien. El derecho del trabajo, vamos a señalar que es, desde un punto de vista, desde una autonomía científica, posee principios y conceptos particulares que lo distinguen de cualquier otra materia. Además, por supuesto que va a disponer de tribunales que se van a enfocar únicamente a conocer temas de derecho laboral y, por supuesto, su enseñanza, ¿sale? En esta didáctica tiene puntos muy particulares que nosotros como especialistas tenemos que conocer. Pero una pregunta importante es, ¿cuál es la relación del derecho con otras, del derecho del trabajo con otras ramas del derecho? Y decimos, con el derecho constitucional, el vínculo del derecho laboral es que a partir del derecho constitucional se establece la base de los derechos laborales fundamentales. Nuestra Constitución, en su artículo 123, establece lo siguiente. Ok, muy bien. Esta Constitución va a reconocer que se va a dividir en dos apartados en relación con el artículo 123. Estos apartados son el apartado A, que regula las relaciones principalmente obrero-patronales, y el apartado B va a regular las relaciones de el Estado, hablando del Estado como la federación, las entidades federativas y los municipios, con sus respectivos trabajadores. ¿Ok? Entonces tenemos dos apartados muy importantes en relación del artículo 123 constitucional. Muy bien. Ok. En relación al derecho civil, vamos a destacar lo siguiente. Decimos, el derecho civil reconoce a conceptos como persona, que es titular de derechos y obligaciones, reconoce el concepto de obligaciones, que son vínculos jurídicos que surgen entre las partes, en este caso el vínculo que va a surgir entre el trabajador y su patrón, ¿ok? Y por supuesto los contratos, acuerdo de voluntades que en este caso va a dar origen a la relación
laboral. ¿Ok? Bueno, este es un vínculo muy importante que se tiene con el derecho civil. Con el derecho mercantil se regula la situación de las empresas y demás actividades comerciales. Y la empresa es la que al final de cuentas donde el trabajador va a prestar sus servicios personales y subordinados. Mientras con el derecho administrativo se regula en relación con temas de inspección y vigilancia del cumplimiento de las normas laborales. Y por supuesto, las sanciones correspondientes ante su incumplimiento. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, vamos avanzando. Ayúdenme, por favor, si no quisieran hacer una interrupción o alguna pregunta, pero sí me interesaría que vamos avanzando bien. Háganme una señal como esta y esto implicaría que vamos avanzando, ¿de acuerdo? ¿Ok? Muy bien. Bien, compañeros. Bien. Vamos a avanzar. Ahí va. Perfecto. Bien. Los principio protector del derecho del trabajo. Vamos a ver en qué consiste este principio protector. Nos dice, compensa la desigualdad económica entre las partes. Ya lo señalamos. Es decir, si nosotros a grosso modo vemos esta desigualdad que existe entre el trabajador, que lo ponemos aquí en este punto, y su empleador, su patrón, vamos a ver que existe una desigualdad. Lo que busca el derecho laboral es ese punto, de acuerdo, ese punto en la cual procuraremos que las partes se encuentren en esa misma potestad. Por eso muchas de las normas laborales se establecen en favor de la clase trabajadora. ¿Se comprende? Bien. Va a operar en el derecho del trabajo un principio que se denomina indubio pro operario. ¿Esto qué significa? Que en caso de dudas se debe de favorecer al trabajador. Si existe una duda en un tema de un conflicto laboral, los jueces laborales deben de ponderar y deben de reflejar su sentencia en favor del trabajador. ¿Ok? Bien. Tenemos también, por supuesto, la norma más favorable. La que más beneficia al trabajador es la que se va a aplicar al caso concreto. Es decir, tenemos que hay una serie de normas que vinculan, que regulan esta relación laboral. Dentro de todas estas normas, en este bloque denominado bloque de constitucionalidad, nosotros vamos a elegir la norma que más favorezca. Déjenme les pongo un ejemplo. Si nos vamos al artículo 123 de nuestra Constitución, establece una jornada laboral de 8 horas. Ahora vemos nuestros tratados internacionales, en particular de la Organización Internacional del Trabajo, que establece una jornada de 8 horas. ¿Ok? Tenemos aquí la Ley Federal del Trabajo, que establece una jornada de 8 horas. Pero, ¿qué creen? Este reglamento interior de trabajo establece una jornada de 6 horas. La norma que más favorece al trabajador, en este caso, sin importar la jerarquía, es esta, la del reglamento interior del trabajo. Entonces, en este caso, nosotros vamos a aplicar la norma que sea más favorable. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien, avanzamos. Y decimos el siguiente punto, la condición más beneficiosa. Se respetan las situaciones más ventajosas que ya hubiese adquirido el trabajador. ¿Qué significa esto?
Bueno, a ver, si este trabajador dentro de esta empresa ya adquirió ciertos derechos, no podemos en un futuro venir y quitar estos derechos. No, todo esto que ya generó este trabajador son derechos ya adquiridos y no podemos venir en un futuro a establecer una regla distinta. ¿Se entiende? Porque ya son prestaciones, son derechos que ya el trabajador adquirió y esto no puede coartarse. Muy bien. Ok, vamos avanzando. Atentos, por favor. Muy bien. Otro principio que rige al derecho laboral es el principio de irrenunciabilidad. ¿En qué consiste? Los derechos laborales son inalienables. ¿Esto qué significa? Que no se pueden ceder ni renunciar los derechos fundamentales que tiene el trabajador, independientemente de las circunstancias. Es decir, este trabajador no puede decir, no, ¿sabes qué? Yo renuncio a todas las prestaciones que me correspondan por derecho. No las quiero. No, no puede renunciar a su salario, no puede renunciar a sus prestaciones, no puede renunciar a utilidades y demás prestaciones. ¿Se entiende, abogados? ¿Sí? Sí. Sí, yo tengo una duda, profesor. Dígame, por favor. Dígame, por favor. Y por ejemplo, actualmente que en la mayoría de empresas, cuando entra uno, lo hacen firmar a uno su renuncia antes. Bueno, eso como tal es ilegal, ¿no? No es correcto. Muchas veces lo aceptamos por la cuestión de una necesidad económica, ¿no? Esa es una realidad. Ahora bien, si hay un conflicto, ¿usted puede echar abajo esa renuncia? Por supuesto. Pero el tema es que hay que ir a un litigio. Ese es el punto, ¿no? ¿Y cuántos trabajadores realmente están dispuestos a iniciar una controversia de esta naturaleza? Pocos, ¿no? Pocos. Sí, o sea, eso es ilegal. O hay malas prácticas, sí, y por eso se habla del derecho del trabajo, porque al final de cuentas la función de cada uno de ustedes, en el caso de que decidan dedicarse a una cuestión laboral, implica la defensa de estos derechos. Y como me dices, mi estimado Iván, ¿qué pasaría si usted se encuentra con un trabajador que le dice, fíjese que fui despedido, pero desde que yo ingresé, yo ya firmé mi renuncia? Entonces, por supuesto que podemos echar abajo esa renuncia, ¿sí? Porque al final de cuentas, si usted hace una prueba en documentoscopía, podrá demostrar que en este caso que ese documento pues ya tiene más antigüedad que la fecha en la cual fue despedido el trabajador. Muy bien, Sí, ¿sí? quedó claro, profesor. Gracias. A sus órdenes. Muy bien. Entonces, mis queridos amigos, los derechos son irrenunciables. También tenemos, por ejemplo, la nulidad de la renuncia. Cualquier renuncia a los derechos laborales es inválida por ley, inclusive aunque así la firmes voluntariamente. Que me digan Noemí, yo soy muy chambeadora y renuncio a mis vacaciones. Ay, yo como patrón le digo, Noemí, fírmame este documento en la cual tú estás renunciando. Esa renuncia no tiene ningún valor. ¿Se entiende? Bien. Vamos a ver que los derechos son de orden público. Las normas laborales son de interés social y están por encima de cualquier acuerdo de los particulares. Es decir, por ejemplo, el tema del salario mínimo es de interés social. Que yo le dijera a Alexander, ¿sabes qué, Alexander? Te voy a pagar una prestación menos que establece el salario mínimo. Aunque él esté de acuerdo, esto no se puede establecer. ¿Se entiende? Las normas laborales son los derechos mínimos que un trabajador debe de recibir. ¿De acuerdo? Bien, avanzamos. Profesor, Sí, incluso en bueno, en periodos vacacionales también eso es lo mínimo. lo O sea, mínimo, sí, o sea, lo mínimo es lo que establece la ley. Es decir, ok. en este orden de ideas, esto significaría esto es lo que establece la ley de prestaciones. ¿Se puede establecer prestaciones superiores? Sí,
Lo que no se puede establecer son prestaciones inferiores. Esto no es posible. Y Superiores, lo que usted quiera. Por igual ejemplo, incluyendo lo que es aguinaldo y todo eso. todo, todo. Por ejemplo, si el aguinaldo son 15 días, si su empresa dice, yo le doy 20, bienvenidos. ¿Sí? Ok, Si la ley nos dice son 12 días por año, si su empresa dice, yo le doy 15, adelante. ¿Sale? Para arriba, sí. ok, Para abajo, no. ok. Muy bien. Muy bien, Ok. gracias. Bien. Sí. Continuamos y vemos, por supuesto, otro de los principios del derecho laboral que se intitula el principio de continuidad, que nos dice la presunción de indefinición. El contrato se entiende por tiempo indefinido, salvo prueba en contrario. Es decir, si en este vínculo laboral no se establece la duración de esta relación, vamos a considerar la relación por tiempo indefinido. ¿Se comprende? ¿Sí? Si no va a ser esa estipulación, hay que establecerla por escrito, por tiempo determinado, por periodo de prueba, por obra, pero si no se establece, entendemos que es por tiempo indeterminado. ¿De acuerdo? Ok. Avanzamos y decimos, la resistencia a la interrupción, la relación laboral debe de persistir a pesar de los cambios dentro de la empresa. ¿Cómo está esto? Este trabajador laboraba para la empresa A. La empresa A se fusiona con la empresa B y dan origen a la empresa C. Compañeros, entendemos que independientemente de estos cambios, la relación laboral va a continuar con esta empresa fusionante. ¿Se entiende? Independientemente de los casos, el vínculo laboral deberá de continuar, salvo que se termine la relación, pero se paguen las prestaciones que por derecho le corresponden. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Eso es lo que hacen actualmente, ¿no, profesor? De que van cambiando las empresas una y otra vez de razón social y a los trabajadores les renuevan el contrato cada año. Bueno, ahí hay que tener cuidado porque, digamos, hay algunas prestaciones que a lo mejor por la temporalidad que tienen, sí se tiene que establecer un finiquito. Hay que pagar una vez que termina la relación laboral. Pero aguas con lo que usted me establece, es decir, si su empresa hace que usted cada año, usted ingresó en el 2020, ¿sale? Y estamos en 2025. Pero cada año la empresa le hace firmar un nuevo contrato estableciendo este nuevo vínculo, pero no, si usted fuese liquidado en cada terminación, bueno, entendemos que sí puede nacer un nuevo vínculo. ¿Se entiende? Es decir, para 2021 ya terminó la relación, pero te hago firmar otro contrato, pero te liquido. Y así sucesivamente. Entonces, esto sí podría ser. Pero de no ser el caso, vamos a entender que la relación laboral es desde el 2020. ¿Se entiende? Sí. Sí, 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 profe. Muy bien. Aguas porque sí, hay muchas empresas que abusan de la necesidad del trabajador y se aprovechan de estas circunstancias. ¿Ok? Ok. Siguiente. Vamos a tener, compañeros, también una presunción que se llama de subsanación. Se favorece la corrección de defectos sobre la terminación. Es decir, en este punto preferimos hacer los cambios que sean necesarios al contrato para que continúe el vínculo laboral. ¿Qué significa esto? Si por algunas causas
este trabajador ya no se encuentra en las mismas condiciones para continuar con la función laboral que tiene, bueno, a lo mejor hacemos las adecuaciones necesarias a este contrato para que este trabajador continúe con su fuente laboral. ¿Se entiende? Tuvo un accidente que disminuyó sus capacidades, pero podemos hacer las adecuaciones para que este trabajador realice otra función. ¿Sí? Si podemos subsanar estas situaciones dentro del vínculo laboral, las vamos a subsanar. ¿Entendemos eso? ¿Sí? Bien, Sí, avanzamos. Otro principio que rige al derecho laboral es el principio de primacía de la realidad. ¿Qué significa esto? Hechos sobre documentos. Lo que ocurre en la práctica prevalece sobre lo formal. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a suponer un caso en particular. ¿Qué pasaría si para que el patrón pague menos impuestos o cotice el trabajador con menos del salario que percibe, le dice al trabajador, mira, yo, yo te voy a pagar a la quincena 2,000 pesos, ¿sale? Bueno, 4,000 pesos, vamos a poner. Te voy a pagar 4,000, pero vamos a decirle al seguro que solamente ganas 3,500. Aunque esto se encuentre en un documento a la letra, si nosotros logramos demostrar estos hechos, esto es lo que va a prevalecer. Los hechos sobre los documentos. ¿Se entiende? Otro supuesto. ¿Qué pasaría si en el contrato individual de trabajo me dice que yo laboro 8 horas, pero en la práctica la realidad es que supero esas 8 horas? Si yo logro demostrar esta situación, prevalecen los hechos que lo que se encuentra en papel. ¿Está claro? ¿Sí? Bien, ok, avanzamos. Tenemos el contrato realidad. La relación se define de cómo se ejecuta, no por su denominación. ¿Ok? Esto significa que tengamos cuidado de cómo le llamamos al vínculo laboral, porque muchas veces yo puedo decir que este es un trabajador de confianza y lo hago, compañeros, con una finalidad. Lo hago para que él no forme parte de sindicatos, no pueda ser reinstalado, ¿vale? No forme parte de la huelga y no se ha consultado en la celebración de un contrato colectivo de trabajo. ¿Ok? Entonces yo digo, es un trabajador de confianza. Pero para ser trabajador de confianza hay ciertas actividades que tenemos que desarrollar, como por ejemplo de supervisión, como por ejemplo de fiscalización, de contabilidad, de dirección, etcétera, etcétera. Si el trabajador no realiza ninguna de ellas, aunque su nombre diga que es de confianza, la realidad es que no lo es. ¿Se comprende? ¿Sí? sí, Muy bien. Bien. Avanzamos. Y tenemos, por supuesto, otro, la protección efectiva. Evita el fraude mediante simulaciones contractuales. ¿Sale? Es decir, no vamos a simular ahí una nómina que no existe. Vamos a procurar que sea esa realidad.
los trabajadores que operan dentro de una empresa. Siguiente principio que rige a nuestra materia. Este principio se denomina de razonabilidad y de buena fe. Y decimos con esto, las partes deben ejercer sus derechos de manera lógica y proporcional. Es decir, en esta razonabilidad, cada una de las partes entendemos cuál es la función que nos compete dentro de este vínculo laboral y procuramos estar dentro de ese margen. La razonabilidad evita el abuso del derecho y decisiones arbitrarias. ¿Sí? ¿Qué pasa, compañeros, si un trabajador tiene un pequeño error en una función de un acto que desempeña? Bueno, se puede corregir, hay que platicar, hay que dialogar, hay que llegar a acuerdos, ¿no? No hay que tomar decisiones por arbitrio, por enojo, por fastidio, porque vamos a cometer una injusticia, ¿verdad? Bien, tanto para el patrón como para el trabajador, ¿eh? Porque a veces el trabajador anda bien molesto y a lo mejor puede hacer una tontería por esa situación molesta. Hay que tranquilizarnos y dialogar. Bien, siguiente. Permite evaluar la legitimidad de las acciones dentro de un contexto laboral. El respeto, la armonía, la consideración son factores importantes en el vínculo laboral. La buena fe. Esta buena fe exige lealtad y un comportamiento adecuado entre las partes. Aunque esta persona sea mi trabajador, no estoy por encima de él, ¿eh? Yo dependo de él. Tengo que tratarlo con respeto, tengo que tratarlo con cortesía. Si en algún caso tengo que establecer una amonestación o llamar la atención, que sea dentro del marco de su función laboral. No tengo que meterme otros aspectos que no me corresponden. ¿Ok? Entre las partes, tanto para trabajador como para patrón, hay que cumplir con honestidad, con transparencia, nuestras obligaciones. Este es el fundamento de toda relación laboral ética, la nueva cultura laboral, ¿sale? El compromiso que tenemos como trabajadores. Dentro de las principales fuentes del derecho laboral, podemos establecer que son las siguientes. Ahí va. Tenemos la Constitución, la norma suprema que establece que reconoce nuestros derechos fundamentales. Y tenemos dos artículos muy en particular que establecen un vínculo laboral. El artículo quinto, que establece la libertad de empleo, y tenemos el artículo 123 con los apartados que ya hemos estudiado. La base fundamental, lo más importante dentro de nuestro campo laboral, el artículo 123. Tenemos algunas regulaciones específicas en relación del apartado A, la Ley Federal del Trabajo. Y en relación del apartado B, vamos a tener a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que también en las últimas dos unidades vamos a analizar un poco sobre el derecho burocrático. ¿De acuerdo? Bien. Seguimos y vemos que hay tratados internacionales que México ha ratificado y tenemos al organismo internacional que se llama Organización Internacional del Trabajo, mejor conocido por sus siglas OIT. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos la jurisprudencia que resuelve interpretaciones judiciales vinculantes y obligatorias sobre determinaciones que ha emitido nuestro Poder Judicial de la Federación. Y en este orden de ideas señalamos
la jurisprudencia, ok, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ok, que es en este caso obligatoria para todas las autoridades. La de los plenos regionales de circuito en en resolución de contradicción de tesis que van a ser obligatorias sobre las autoridades de su región. Ok, y tenemos la de los tribunales colegiados de circuito, que solamente es obligatoria para su circuito judicial. Entonces ahí tenemos la obligatoriedad de la jurisprudencia. La de la Corte para todos, la de los plenos regionales para su región y la de los tribunales colegiados de circuito para las autoridades solamente de su circuito judicial. Muy bien. Ok. Avanzamos y tenemos, por supuesto, los contratos. Dentro de los contratos vamos a destacar tres tipos de contratos. Tenemos el contrato ley, tenemos el contrato colectivo de trabajo y tenemos el contrato individual de trabajo. ¿De acuerdo? Bien. Avanzamos y vemos lo siguiente. Bien. La Constitución como nuestra fuente suprema. Artículo 123. Se establecen los derechos laborales fundamentales en México. Es una piedra angular del derecho laboral en nuestro país. Está en el más alto pedestal y, por supuesto, la base fundamental. Nuestra Constitución es la primera constitución social de que en 1917 incorpora garantías sociales y derechos laborales como parte importante de las garantías que en ese momento se establecían. Y por supuesto, vamos a tener dos importantes apartados en relación al artículo 123. El apartado A para trabajadores del sector privado y el apartado B para el Estado y sus trabajadores. ¿Ok? A grosso modo, si nosotros analizamos, sale solamente así de forma superficial, nuestro artículo 123, podemos establecer lo siguiente. Y decimos, el artículo 123 contiene la jornada máxima laboral. 8 horas para trabajo diurno, 7 horas para nocturno, procurando el descanso del trabajador. ¿Ok? También, por supuesto, el salario mínimo, la remuneración, entre comillas, suficiente para satisfacer las necesidades básicas de la familia. Después tenemos la protección a la maternidad. Derechos especiales para mujeres embarazadas, incluyendo periodos de descanso antes del parto, después de parto y protección de lactancia. También mencionamos el derecho que tienen los trabajadores en la participación de las utilidades de las empresas. Y por supuesto también destacamos el derecho que tienen los trabajadores a la huelga para suspender las labores en defensa de sus intereses colectivos. ¿Ok? Bueno, en particular tenemos la principal norma
que se va a aplicar en materia laboral, que es nuestra Ley Federal del Trabajo. ¿Ok? Es la segunda en importancia después de la Constitución y establece un marco normativo para estas relaciones laborales. ¿Ok? Regula prácticamente todas las relaciones laborales en todos los sectores productivos del país, con excepción de servidores públicos federales. La especificidad contiene una normativa detallada sobre derechos, obligaciones y procedimientos específicos para cada aspecto de la relación laboral. Y por supuesto, su aplicación es práctica. Se aplica todos los días y contiene disposiciones tanto sustantivas como adjetivas, es decir, procesales. Nuestra Ley Federal del Trabajo consta de 1010 artículos distribuidos en 16 títulos. Abarcan prácticamente todas las relaciones laborales. La ley regula derechos individuales, derechos colectivos, temas de naturaleza procesal y temas referentes con administración del trabajo. Y ha tenido importantes reformas desde su promulgación en 1931, su reforma en 1970 y las últimas reformas 2017-2019. ¿De acuerdo? Bien. Avanzando sobre estos temas, tenemos, por supuesto, dentro de estas fuentes, señalábamos los tratados internacionales, en particular, hablamos de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. México ha ratificado numerosos convenios que establecen estándares laborales mínimos. Tenemos también, por supuesto, el TEMEC, que es un capítulo laboral que establece compromisos sobre derechos fundamentales y mecanismos de cumplimiento. El acuerdo comercial que tenemos con Estados Unidos y Canadá. Y bueno, según nuestra Constitución en su artículo primero, tienen un rango constitucional estos tratados porque amplían los derechos humanos. Y de conformidad con la contradicción de tesis 293 diagonal 2011, entran dentro de este bloque de constitucionalidad y vamos a reconocerles el mismo rango tanto a la Constitución como a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿De acuerdo? Sí, muy bien. Sí, profe. Avanzamos, estimados amigos, y bueno, vemos algunos convenios importantes de la OIT sobre temas laborales. ¿Qué aspectos podemos encontrar aquí? Por ejemplo, vemos el convenio número 87 que regula cuestiones de libertad sindical y protección del derecho de sindicación. Esto significa que los trabajadores tenemos derecho a formar un sindicato y también a la protección de este derecho fundamental. El convenio 98 regula el derecho de sindicación y, por supuesto, de negociación colectiva. El sindicato va a celebrar con el patrón el contrato colectivo de trabajo donde se van a establecer las condiciones generales para prestar este servicio. El convenio 29 prohíbe todo trabajo forzoso y establece que el único supuesto en la cual se puede establecer un trabajo forzoso es por la comisión de un delito o de una falta que estipulen las leyes. De ahí en fuera, el trabajo forzoso se encuentra prohibido. Lo mismo que señala el convenio 105
sobre la abolición de este trabajo. El convenio 138 establece la edad mínima para la admisión del empleo y se establece a partir de los 16 años. Y por supuesto, el convenio 182 establece lo referente a las peores formas de trabajo infantil y por supuesto su prohibición. ¿De acuerdo? Muy bien. Por Yo supuesto, tengo una duda, profe. y dígame, Bueno, ahí en el convenio dice el 138 que es 16 años. ajá. Anteriormente, por ejemplo, en el IMSS había que los papás firmaban, ¿no? De que mi hijo iba a entrar de 14 años. ¿Se puede seguir haciendo nuevamente, no solo en el IMSS, en algunas empresas, o ya es de 16 parejo? Mire, hay ciertas actividades que como tal no se contemplan como una relación laboral en la cual se requiere el permiso de los padres o en su caso también la autorización de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Como en su momento, por ejemplo, teníamos en los centros comerciales a los cerillos, ¿verdad? Que eran jóvenes, pues que de alguna manera se dedicaban a empacar los productos que se adquirían. Y esto era una situación que como tal requerían solamente un permiso. En estos temas de la edad que comentamos, es porque en muchos países un joven de 16 años ya es y llega a ser inclusive el principal sustento de la familia, y por eso dentro de estos convenios se establece esta edad, porque hasta cierto punto ya se tiene la fuerza o la capacidad, pues de alguna manera de desarrollar algunas actividades laborales. Como todavía es menor de edad, en algunos casos va a haber prohibición de realización de trabajos nocturnos o trabajos que puedan afectar el desarrollo de este menor. Por ejemplo, este menor todavía no puede laborar en una cantina, ¿verdad? Ajá. Este menor no puede realizar trabajos nocturnos. Este menor no puede realizar trabajos pesados porque esto afecta el desarrollo del mismo. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Ok. Avanzamos. Y tenemos, por supuesto, lo referente con el capítulo laboral del TECMEC. Establece el compromiso de derechos fundamentales reconocidos por la OIT y sus distintos convenios. ¿Ok? También, por supuesto, se establece la no discriminación y se establece la protección para contra la protección contra la discriminación en el empleo y la ocupación. Se establece mecanismos de respuesta rápida para que denuncias y violaciones a la libertad sindical. Y establece sanciones comerciales, en este caso, la posibilidad de imponer medidas por incumplimientos graves a las relaciones laborales. ¿Ok? Bien. Tenemos dentro de estas fuentes del derecho laboral también, por supuesto, mis queridos amigos, lo referente a los reglamentos de trabajo. Ok. ¿Y qué podemos destacar en relación a los reglamentos de trabajo? Tenemos algunos como seguridad y salud, normas técnicas para prevenir riesgos laborales. Trabajo infantil, regulación de algunas actividades permitidas para menores. ¿Sale? Es decir, actividades que no pongan en riesgo su salud, actividades que no pongan en riesgo su desarrollo. ¿Ok? La inspección. Vamos a procurar dentro de los reglamentos tener procedimientos para vigilar el cumplimiento normativo y por supuesto también reglamentos en relación al reparto de utilidades de los trabajadores en las empresas, el PTU. Muy bien. Y bueno, estimados amigos, rápidamente llegamos a otro punto importante, revisando otra fuente del derecho laboral, que es la costumbre laboral. ¿Cómo la podemos definir? Decimos, prácticas reiteradas que generan la convicción de obligatoriedad. Ok. Complementa
la ley en aspectos que no son regulados expresamente. Les voy a poner el caso de una costumbre laboral. Díganme ustedes a qué trabajador tenemos que beneficiar en un ascenso. Tenemos un empate entre A y B, ¿ok? Prácticamente se encuentran en esa misma evaluación, pero haciendo un ejercicio de ponderación, A es soltero, no tiene dependencias económicas, ¿sale? Y de alguna manera no es el principal sostén de su familia. Y por el contrario, B está casado, tiene dependencia económica de 3 hijos y de alguna manera, haciendo este ejercicio de ponderación ante esta igualdad de condiciones, habrá que ponderar a favor de el trabajador que tenga una mayor necesidad. ¿Se entiende? ¿Sí? Hablando de evaluaciones equitativas, ¿eh? Porque si A hubiese obtenido una mejor calificación que B o un mejor desempeño para ocupar el puesto, nos quitamos, no hay empate. A tendría que ocupar el puesto. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Seguimos. Los requisitos para la costumbre laboral. El uso reiterado y constante. La convicción de obligatoriedad tanto para patrón como trabajadores, no contravenir la ley. En el ejemplo que les puse no se trata de discriminación, ¿eh? Es una ponderación. Y por supuesto, las partes reconocen esa situación, ese derecho. Y por supuesto, mis queridos amigos, la jurisprudencia de laboral de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los tribunales colegiados y precedentes relevantes en la materia. Cuando hablemos nosotros de jurisprudencia, recordemos que principalmente tenemos los siguientes tipos de jurisprudencia. Ahí va. Tenemos la jurisprudencia por precedente judicial. Es decir, cuando se establecía alguna inconstitucionalidad y se pronunciaba la Corte en pleno, que son de los 11 ministros, 8 estuvieran a favor, y en salas de los 5 ministros, 4 estuvieran a favor, generaban un criterio vinculante y obligatorio. Con la reforma al Poder Judicial, prácticamente esto ya no va a operar, ¿sale? Es decir, el último criterio de precedente vamos a tenerlo en las controversias constitucionales, artículo 105, fracción 1, y las acciones de inconstitucionalidad, artículo 105, fracción 2. Y recuerden que vamos a pasar de 11 ministros a 9 ministros que conforman ya el pleno. ¿Ok? Y solamente hay un pleno. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos la jurisprudencia llamada por reiteración de criterios. ¿Ok? Tenemos 5 criterios jurisprudenciales emitidos por el mismo órgano jurisdiccional, ¿sale? Aquí tenemos 5 criterios en el mismo sentido, sin ninguno en contrario. Forman esta jurisprudencia.
¿Y quiénes tienen la facultad de crear jurisprudencia a través de esta reiteración? Pues tenemos a la propia Corte y a los tribunales colegiados de circuito. Muy bien. Ok. Tenemos ahora la jurisprudencia llamada por contradicción de criterios. Ok. En este caso, vamos a tener lo siguiente. Tenemos aquí, por ejemplo, la controversia entre tribunales colegiados de distinto región judicial, quien va a resolver su contradicción, en este caso, mis queridos amigos, va a ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y si son de la misma región, quien va a resolverla se llama plenos regional de circuito. ¿De acuerdo, compañeros? ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? Muy bien. Avanzamos. Y vamos a revisar lo referente con los principios generales del derecho. Dentro de estos principios vamos a destacar los siguientes. Decimos equidad, justicia al caso concreto, adaptando la norma a las circunstancias, buena fe, comportamiento honesto, leal en las relaciones jurídicas que se dan en esta materia. No abuso, prohibición de ejercer derechos de manera excesiva o perjudicial. Vamos a procurar un equilibrio y el debido proceso, garantías procesales en la resolución de conflictos. ¿Ok? Bien. Estimados abogados y abogadas, tenemos la jerarquía de las fuentes laborales y ya señalamos que en el pedestal más alto, de conformidad con la reforma del 2011 en materia de derechos humanos, tenemos a la Constitución y a los tratados internacionales. Abajo tenemos la Ley Federal del Trabajo, después tenemos contratos colectivos y por último los contratos individuales y bueno, podemos establecer reglamentos y demás disposiciones. Muy bien. Ok, ahora sí, vamos a pasar el balón con el trabajador. ¿Y qué señalamos del trabajador como sujeto laboral? El trabajador es la persona física que presta un trabajo personal y subordinado a otra mediante el pago de un salario. Los elementos que vamos a destacar dentro de este vínculo son los siguientes. Decimos, es una persona física, ¿sale? Sujeto de derechos, ¿sale? Y bueno, esta persona tiene derechos y obligaciones. Realiza un trabajo personal. Es decir, que si yo contrato a Juanito, Juanito es el que debe de realizar esta prestación. No Pedrito, no Enriquito, no, es Juanito. ¿De acuerdo? Hay una subordinación. ¿Qué significa la subordinación, abogados? Significa que estoy sujeto a un horario, que estoy sujeto a una dirección, que estoy sujeto a una supervisión de mi patrón o las personas que él hubiese establecido para esta función. ¿Se entiende? No es lo que yo quiera, no es como yo quiera.
Es bajo estas reglas que se establecen dentro de la empresa. Y por supuesto, la remuneración económica, que sería la prestación en dinero. Los diferentes tipos de trabajadores que vamos a ver un poco más adelante. Bueno, tenemos al trabajador de confianza, tenemos al trabajador de base, a los eventuales y a los de por obra determinada. Acuérdense, cuando hablamos de confianza, hacemos alusión no al nombre de su puesto, sino efectivamente a la función que realiza. Por eso aquí hablamos de funciones de supervisión, ok, de administración, de fiscalización, ok, contabilidad, etcétera, etcétera. ¿Sale? Esta es la función que realizan los trabajadores de confianza. Estos trabajadores de confianza no podrán formar parte de un sindicato, no tienen derecho a la reinstalación, ¿sale? De alguna manera no pueden participar en el derecho de huelga. Vamos a tener que sí participan en utilidades con ciertas modalidades. Pero bueno, ¿se va entendiendo, compañeros? ¿Sí? Sí, Ok. profe, gracias. Sí, El profe. trabajo, ¿sí? El trabajador de base tiene una relación laboral por tiempo indeterminado, ¿sale? Es decir, no tiene como tal una conclusión de el trabajo que viene desempeñando, ¿sale? Bien, tenemos que los eventuales son contratados para un periodo particular. ¿Ok? Y bueno, una vez que se haya cumplido con ese periodo, el vínculo laboral va a terminar. Muy bien. Después vamos a tener los trabajadores por obra determinada. ¿Cuáles son esos? Bien, estos trabajadores por obra determinada, sí, vamos a poner un caso. Contratamos a estos trabajadores. Ok. Estamos haciendo esta obra. Una vez que concluyamos la misma, ok, va a concluir también el vínculo que tenemos con estos trabajadores por esta obra. ¿De acuerdo? Sí, bien. Vamos a avanzar y señalamos lo siguiente. La subordinación es un elemento clave y en este caso vamos a definir algunos elementos como son que el trabajador está sujeto a un horario, al cumplimiento a una jornada que establece el patrón. Por supuesto, está sujeto a una dirección, a las órdenes e instrucciones del empleador o los trabajadores que él hubiese designado. También, por supuesto, vamos a vigilar, vamos a controlar, vamos a supervisar su actividad laboral. Y por supuesto, se va a utilizar herramientas y espacios que son proporcionados por el patrón. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, el trabajador colectivo es lo que llamamos como sindicato o también la coalición. El sindicato es una asociación de trabajadores constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses. Aquí hay que agregar que
vamos a tener un carácter permanente en esta conformación del sindicato. Algunos tipos de sindicatos son los gremiales, los de empresa, los industriales, los nacionales de industria y de oficios varios. Vamos a verlos un poco más adelante. La función que realizan como sindicatos es la negociación colectiva, la representación, la asesoría, la defensa de los derechos de los trabajadores. ¿Se va comprendiendo, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien. Vamos avanzando. Y dentro de todas estas funciones, no solamente mencionaría al sindicato. Aquí les voy a agregar otra figura que se llama la coalición. También estas son asociación de dos o más trabajadores. Su carácter es temporal y no necesitan registro como si lo requiere el sindicato. Se van a agrupar para la defensa de sus intereses. Muy bien. Ok, avanzamos. Bien, tenemos al patrón. ¿Quién es el patrón? Es una persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. ¿Ok? Tenemos patrones como personas físicas, tenemos empresas, instituciones o entidades públicas que emplean a trabajadores. Por lo que respecta a personas físicas y empresas e instituciones privadas, vamos a hablar que son regulados por el apartado A del artículo 123 constitucional. Y por lo que respecta a las entidades públicas y sus trabajadores, es el apartado B de el antes mencionado artículo 123. ¿Ok? Bien. Las obligaciones que tiene en este caso el trabajador, el patrón, proporcionar un trabajo, pagar un salario, respetar los derechos y garantizar las condiciones seguras dentro de esta fuente laboral. Y por supuesto debe de cumplir con la normativa laboral y la protección a los trabajadores. ¿Ok? ¿Se entiende? Bien. Sí, Algunos representantes del patrón. ¿Qué significa esto? Bueno, que los actos que estos representantes del patrón realiza son como si el patrón los hubiera realizado personalmente. Por eso quedamos subordinados a los siguientes representantes del patrón. Por ejemplo, los directores responsables de la toma de decisiones estratégicas y representación legal de la empresa. Los gerentes coordinan departamentos y supervisan la implementación de políticas empresariales. Tenemos los administradores, gestionan los recursos y procesos administrativos de la organización. Los supervisores que dirigen y controlan actividades operativas de la empresa y los jefes de departamento realizan, liderean áreas específicas. Todos estos compañeros son representantes del patrón y por lo tanto se encuentran en este punto de supervisión, en este punto de subordinación. Como consecuencia, tengo que seguir las instrucciones, las órdenes de estos trabajadores también, pero que representan al patrón. ¿Se entendió, compañeros? ¿Sí quedó claro? sí. ¿Sí? Muy bien. Avanzamos
Y tenemos otra figura muy importante, que es lo que nosotros vamos a conocer como los intermediarios laborales. ¿Qué son estos intermediarios? Personas que contratan a trabajadores para que presten sus servicios a un patrón. Son solidariamente responsables con los beneficiarios de los servicios. Se encuentra regulado en la Ley Federal del Trabajo para evitar simulaciones y fraudes. ¿Cómo opera esta subcontratación del outsourcing? Vamos a verlo de la siguiente manera. Aquí vamos. Muy bien. Atención, compañeros. Decimos, antes de 2011 estaba permitida con ciertas restricciones para evitar abusos, pero la realidad es que abundaban los abusos. ¿Ok? La reforma del 2021 viene a prohibir la subcontratación personal, del personal, con algunas excepciones en servicios especializados no relacionados con el objeto principal. Es importante que estas empresas se registren ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y cumplan con sus obligaciones fiscales. Les pongo un ejemplo de cómo operaba el outsourcing y cómo debería operar en la actualidad. ¿Vamos bien? Ok. Les voy a poner el ejemplo de estos dos trabajadores antes de la reforma en 2021. Tenemos entonces a trabajador A y trabajador B. Ambos trabajaban para la misma empresa. Ok, pero ¿qué creen? Este trabajador es un trabajador de base que tiene ciertas prestaciones dentro de la empresa. Y este trabajador, aunque desempeña la misma función, fue contratado por una outsourcing y realmente, aunque presta sus servicios a esta empresa, su vínculo laboral le pertenece al outsourcing y como consecuencia vemos que tiene menos prestaciones que el trabajador de base. ¿Se entiende? Esto pudiese prestarse a una injusticia laboral, porque hay un principio que dice a trabajo igual, salario igual. Y esto rompía este principio. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Ahora, la figura del outsourcing va a operar de la siguiente manera. Con la reforma del 2021, se supone que esto va a señalarlo así. Bien. Esta empresa tiene un objeto social. ¿Ok? El objeto social vamos a poner de Bimbo, pues es la fabricación de pan. Ok, su comercialización, ¿sale? El tema de la manufactura, el tema de la distribución, etcétera, etcétera. Ese es el objeto social de esta empresa. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Podrá realizar una subcontratación? Sí, en áreas no relacionadas con el objeto social. Por ejemplo, la subcontratación podrá ser por parte de empresas que presten servicios de seguridad, empresas que presten servicio de limpieza, empresas que presten servicio de fumigación, ¿sale? Eh, Incluso que presten servicio de salud.
¿Se entiende? Estos pueden ser contratados a través de esta figura de outsourcing. ¿Está claro? Que normalmente así operan. Este tipo de trabajadores realmente dependen laboralmente de otro patrón. ¿Dudas, comentarios, aclaraciones, compañeros? O sea que actualmente el outsourcing solamente puede contratar giros diferentes a la empresa, por decirlo así. Totalmente, Ah, totalmente. No para el objeto principal, porque eso se encuentra prohibido. ok, ok, ok. ¿Sí? Aunque muchas veces lo disfrazan, hacen muchas cosas para disfrazar esa situación. Pero bueno, solamente se puede contratar, como usted ha indicado, giros distintos al objeto social. Ok. Muchas gracias, profe. Muy bien. Ok. Avanzamos. Y tenemos, mis queridos amigos, conceptos muy importantes como son el concepto de empresa. ¿Qué entendemos por empresa? La empresa es la unidad económica dedicada a las actividades productivas. ¿Ok? El factor humano dentro de la empresa. Trabajadores que aportan su fuerza laboral y hacen pues que esta empresa tenga un crecimiento económico. El factor material de la empresa son los bienes, los recursos para su producción. Y por supuesto, su finalidad es la producción de bienes o la prestación de servicios. Hay que entender la empresa porque es un factor importante dentro de este vínculo laboral. Y por otra parte, hablando de el establecimiento, nosotros lo vamos a definir como unidad técnica que, como sucursal o agencia, forma parte de la empresa. La empresa es el género, el establecimiento es la especie. El establecimiento como tal es la ubicación física distinta, pero que depende de la empresa principal. Forman parte de una estructura organizacional amplia y tiene responsabilidades con la empresa principal. Al final de cuentas hablamos de empresa o establecimiento porque el trabajador va a prestar sus servicios en estos lugares, en la empresa o en el establecimiento. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Avanzamos. Señalamos lo siguiente. Sustitución patronal. ¿Ok? ¿En qué consiste la sustitución patronal? Se transfiere la empresa o establecimiento, ¿ok? Cambia de titular y esto no debe afectar las relaciones laborales y el nuevo patrón asume todos los derechos y obligaciones laborales. No debe de afectar las relaciones laborales y el patrón sustituido es responsable solidario solamente durante 6 meses. ¿Ok? Por todas las obligaciones que en su momento hubiese tenido con antelación. Les platicaba el caso de fusión. Tenemos la empresa A que se fusiona con empresa B y ahora van a conformar la empresa C. La empresa A tiene, tiene 50 trabajadores. La empresa B tiene 40 trabajadores. En este orden de ideas de esta fusión, ahora los trabajadores que van a ser la totalidad, 90, van a depender de este nuevo patrón. Y este patrón asume todas las responsabilidades laborales con las empresas que fueron fusionadas. ¿Se entendió el ejemplo, compañeros? ¿Sí está claro? ¿Sí? Sí, profe. Bien, bien. Avanzamos. Ahí va. Perfecto.
Reforma laboral del año 2019. Esta reforma toca temas muy importantes como son, por ejemplo, ejes rectores sobre la justicia laboral, la democracia sindical y la negociación colectiva del contrato colectivo de trabajo. Son 8 años para la implementación en todo el país. Esto significa que a más tardar a 2027, la reforma ya está en su plenitud operando. ¿Ok? Bien, algunos antecedentes importantes de esta reforma laboral, para que ustedes lo comprendan, son los siguientes. Bien, 2012 a 2016, había una crítica importante en relación al sistema de justicia laboral. Por su lentitud, marchaba a vuelta de rueda como tortuga y por su ineficacia. Habían unos órganos llamados juntas de conciliación y arbitraje que establecían, aunque en la ley los procedimientos eran muy rápidos, en la práctica podían durar años sin resolver el conflicto. ¿Ok? En 2016 se plantea una reforma constitucional para un nuevo modelo de justicia laboral, cosa que se acredita que se vincula en 2017-2018 con los compromisos internacionales del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá, y por en su momento por la llegada al poder en Estados Unidos del presidente Donald Trump. ¿Ok? Su primer mandato. Y bueno, por supuesto, en 2019, con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya viene y trae una reforma a la Ley Federal del Trabajo que fue aprobada el 1 de mayo del 2019. Y bueno, esto conlleva a temas importantes de cambios sustantivos. ¿Cuáles son estos cambios sustantivos que vamos a plantear? Bueno, lo primero que quiero que vean, compañeros, es que ahora vamos a hacer alusión a tribunales laborales, órganos judiciales que resuelven conflictos laborales, están bajo el poder del Poder Judicial, sustituyendo al antiguo modelo administrativo. En relación a estos tribunales, tomen en cuenta lo siguiente: la competencia de estos tribunales laborales. Aquí tenemos esa competencia en relación del artículo 123, apartado A, fracción 31. Se habla de determinadas empresas de competencia federal. ¿Ok? Hay que revisar estas empresas. Y lo que no se encuentre en en el apartado A, fracción 31, va a ser competencia de los poderes judiciales locales. ¿Ok? Hay que distinguir esto para que conozcamos la competencia de tribunales laborales federales y de tribunales laborales locales. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Ok. Continuamos y vemos, por supuesto, los centros de conciliación. Una instancia prejudicial obligatoria, salvo algunos casos, para resolver conflictos mediante acuerdos antes de llegar a juicio. La justicia laboral hoy tiene dos etapas. Ok, una etapa prejudicial y una etapa como tal de juicio. La etapa prejudicial para conflictos, competencia de autoridad federal, será un órgano llamado
Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. ¿Ok? Y conflictos locales van a ser competencia de los centros de conciliación local. ¿Está claro? ¿Sí? No podemos llegar a juicio en una controversia laboral si antes no agotamos nosotros esta fase prejudicial. Bien, una vez que ya la hemos agotado, podemos continuar con la fase de juicio que se compone de una audiencia preliminar y después de una audiencia de juicio. ¿Ok? ¿Entendemos entonces esto? ¿Sí? Bien. Tenemos, por supuesto, mis queridos amigos, las llamadas juntas de conciliación que prácticamente ya están desapareciendo en todo el país y que normalmente operaban de alguna manera con representantes patronales, representantes de trabajadores y representantes del Estado. ¿Bien? Con la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, que en este modelo anterior eran un sistema tripartito. ¿Qué significa esto? Que tenían representantes del gobierno, de trabajadores y patrones. Es decir, la junta así se encontraba conformada. Junta de conciliación y arbitraje. Representante de trabajadores, representantes de patrones y representante de gobierno. ¿Ok? Muy bien. Estas juntas dependían del Poder Ejecutivo Federal o de los poderes ejecutivos de las entidades federativas. Combinaban funciones conciliatorias y jurisdiccionales y eran criticadas por su lentitud, por su parcialidad, por su falta de profesionalización. Transitamos hacia un nuevo modelo en la cual tenemos una implementación gradual por estados según el plan establecido. Las juntas siguen resolviendo algunos casos que quedan pendientes, pero vamos a tener ya tribunales laborales que están aptos para trabajar sobre este nuevo sistema. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos, por supuesto, a nuestros centros de conciliación. Estos centros de conciliación desarrollan una actividad importante dentro de una instancia prejudicial obligatoria. Esta etapa debe agotarse antes de que nosotros decidamos acudir a juicio, salvo algunas excepciones. ¿Como en qué casos hay excepciones? Hay excepciones en el caso de despido por discriminación. Hay excepciones en el caso de que hubiese mediado violencia. Hay excepciones, por ejemplo, en el caso de muerte derivada de riesgo de trabajo. ¿Se entiende? Muy bien. Tenemos que es un procedimiento expedito que busca resolver el conflicto máximo en un periodo de 45 días. ¿Y? Bien. Estos organismos públicos descentralizados cuentan con autonomía técnica, operativa y de gestión. Si nosotros no resolvemos el conflicto por esta vía, se va a presentar para que podamos ir a la vía jurisdiccional la constancia de no conciliación, que es un requisito indispensable. Si no la agotamos, pues no pensemos llegar
a la siguiente etapa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Dudas, comentarios, aclaraciones? ¿Sí se entiende? ¿Sí? Profesor, todo bien. Sí, muy bien, vamos avanzando entonces. Ahí va. Tenemos ahora al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Este va a resolver los conflictos, competencia federal, mediante acuerdos. Recuerden, artículo 123, apartado A, fracción 31. Ok. Se encargan del registro sindical. Otorga personalidad jurídica a organizaciones sindicales. Tenemos también, por supuesto, los contratos colectivos. Registra, verifica, legitimación de los contratos colectivos de trabajo. ¿Sale? Y por supuesto, la transparencia. Garantiza el acceso público a información sindical y contractual. Este centro federal tiene una tarea muy importante en dos rubros. Atentos, por favor. Este centro es una autoridad, ¿sale? Que vamos a llamar, es una autoridad en la fase de conciliación, pero también es una autoridad registral. ¿Por qué? Se registran sindicatos, se registran contratos colectivos de trabajo, se registran contratos ley, se registran reglamentos interiores de trabajo. Muy bien. ¿Comentario, duda, aclaración? ¿No? Bien. Avanzamos. Ahí va. Tribunales laborales. Estos tribunales laborales van a pertenecer al Poder Judicial, integrados al sistema federal o estatal. ¿Qué significa esto? Bueno, depende del tribunal que mencionemos, señalaremos que los tribunales federales en materia laboral dependen de el Poder Judicial de la Federación, mientras que los tribunales laborales locales van a pertenecer a los poderes judiciales de cada entidad federativa. ¿Está claro? Sí. Bien, avanzamos. Los jueces en materia laboral son profesionales independientes sin ninguna representación sectorial. ¿Sí? Ya vimos que en la reforma del Poder Judicial a nivel federal y en muchos estados, pues elegimos a jueces federales y a jueces locales. Se supone que su designación depende del pueblo en la última reforma. Oralidad, procedimientos predominantemente orales y públicos. Principalmente se va a desarrollar a través de un procedimiento oral. Bien, y celeridad, diseñados para resolver conflictos con mayor rapidez. ¿Ok? Bien. El procedimiento laboral, oral, ¿cómo se va a desarrollar? Bien, aunque todo esto va a ser materia de su próxima asignatura, es importante tener una noción general. Bueno, acuérdense que antes ya concluimos una etapa prejudicial. Esta etapa fue ante los centros de conciliación local o los centros de el Centro Federal de Conciliación
y registro laboral. ¿Ok? Ya agotamos esa fase y ahora tenemos nosotros una etapa escrita, presentación de la demanda, es decir, a esta etapa escrita la vamos a llamar postulatoria. Etapa postulatoria, la cual tiene la demanda, ¿sale? Se presenta y el tribunal, el juez en materia laboral, va a calificar si admite, si previene o si desecha. En el caso de admitir, se va a realizar el emplazamiento y el demandado va a dar contestación o en su caso se allana. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? ¿Sí? Bien. Después tenemos la audiencia preliminar que tiene la fase de depuración. Se vuelve a invitar a que se lleguemos a un acuerdo conciliatorio y bueno, se llegan a acuerdos sobre hechos no controvertidos y acuerdos probatorios. Es decir, estos no van a ser debatidos en juicio. Y continuamos con el ofrecimiento de pruebas, la admisión y el tema de la citación para la audiencia de juicio. En la audiencia de juicio vamos a tener el desahogo de pruebas, los alegatos de conclusión y se va a dictar sentencia. ¿Se quedó claro, compañeros? ¿Sí? Entonces, ahí tenemos el desarrollo de el procedimiento laboral ordinario. Muy bien. Ok, avanzamos. Y tenemos, mis estimados amigos, el tema de la libertad y democracia sindical. Acuérdense que hoy en día tomamos decisiones sobre lo que nos van a representar en un sindicato. El voto para elegir a nuestros representantes es un voto directo, sin intermediarios. Por supuesto, el voto es secreto y se garantiza confidencialidad en la decisión. Se va a votar libre de presiones y coacciones externas. Por supuesto, hay un voto directo, sin delegación ni representación en la votación. Las elecciones sindicales, con la reforma, se establece que son democráticas. Es decir, hay que realizar una convocatoria en la cual publicamos fechas de requisitos para garantizar que todos los trabajadores sindicalizados que así lo decidan pueden presentar su candidatura. ¿De acuerdo? Ok, segunda etapa. Llegamos al registro de los candidatos. Inscribimos formalmente a los trabajadores que desean representar a sus compañeros en el sindicato. Se realiza la campaña con la presentación de propuestas, planes de acción por parte de los candidatos a trabajadores. Continuamos con la votación que implica el ejercicio del voto personal libre y secreto de los trabajadores sindicalizados.
Y concluimos con el escrutinio, conteo transparente de los votos y certificación de resultados por las autoridades laborales. Así se van a llevar a cabo las elecciones sindicales. Otro tema importante que tenemos que entender, mis queridos amigos, en relación a la reforma laboral, espero que vayan entendiendo los puntos más trascendentales, es la legitimación en los contratos colectivos. ¿Qué pasaba con antelación, compañeros? Bueno, muchas veces aquí teníamos lo siguiente. Tenemos que los sindicatos negociaban en lo oscurito con el patrón y los que menos se enteraban del acuerdo que se llegaba eran los trabajadores. Ahora no. Ahora todo contrato, todo acuerdo que se celebre se debe someter a la aprobación de la mayoría de los trabajadores. ¿Ok? Reforma laboral del 2021. ¿Y esto qué implica? Que todos los contratos que hoy se encuentran vigentes deben de someterse a la aprobación de los trabajadores. Si están de acuerdo o no con ese contrato, con ese acuerdo que llegó su sindicato. Se van a consultar a los trabajadores y van a realizar una votación personal, libre, secreta y directa. Se requiere la mayoría simple, es decir, 50% más uno es más que suficiente. Y a partir del 2021 se implementó esta reforma y se supone que este año se debe determinar con el tema de que todos los contratos vigentes al día de hoy, todos los contratos colectivos, ya han sido aprobados por los trabajadores. ¿Se entiende en qué consiste la legitimación, compañeros? ¿Sí? Bien, segurísimos. Ayúdeme con su batiseñal, compañeros, porque luego me vaya a perder. ¿Vamos bien? Ok, perfecto. Muy bien. Avanzamos. Bien, compañeros. Las nuevas reglas para la negociación colectiva. Aguas porque los sindicatos saben a qué se prestaban, compañeros, a ser verdaderos fraudes. ¿Cómo operaba esto? Bueno, la operación iba de la siguiente manera. Deme un segundito, por favor. Ay, perdón, perdón. Ok, vamos a hablar. Las nuevas reglas de la negociación colectiva. Atentos, por favor. Señalamos lo siguiente. Tenemos, por supuesto, la constancia de representatividad. Acredita que el sindicato cuenta con el apoyo de los trabajadores. Todo sindicato que quiere iniciar un movimiento de huelga tiene que presentar esta constancia de representatividad que se tiene que actualizar cada 6 meses. Si no contamos con esa constancia, no podemos iniciar ninguna acción como sindicato. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. En la negociación de este contrato que hemos señalado, bueno, hay un proceso de diálogo entre sindicato y patrón. Pero no me basta con que estos lleguen a un acuerdo. No es suficiente.
porque ahora vamos a requerir la aprobación de los trabajadores sobre lo que fue negociado. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Y por supuesto, la inscripción de estos acuerdos, de ese contrato, dentro del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Sí, una, Rápido. profe. Sí, te escucho. Por ejemplo, yo donde trabajo, nada más luego llegan y les dan a firmar cosas el sindicato y lo hace, y los trabajadores lo firman. Ajá. Digamos, en este, ellos les dan una aprobación a los trabajadores de, ay, no sé, menos horas de trabajo, más sueldo, lo que sea. Pero cuando ellos firman, no leen. ¿Se puede hacer eso? Bueno, se supone que es contra la ley, ¿no? Modificar algo que ya establecieron. Pero así ahí donde trabajo les han quitado muchos derechos porque nadie lee lo que firma. Bueno, a ver, en estricto sensu, recuerde lo que establecimos sobre los principios que rigen al derecho laboral. Es decir, normalmente no se pueden enunciar a las prestaciones que establece la ley. Es importante que los trabajadores estén conscientes de los documentos que le está entregando el sindicato. Como usted nos dice, ¿no? Imagínense que aquí llegaron a acuerdos que reducen algunas prestaciones. Y Ajá. el punto principal es que usted las aprobó cuando las firmó, ¿sí? O sea, mientras son peras o son manzanas y usted lograse demostrar como en una coalición de trabajadores que fueron engañados, pues habrá que acreditar algún vicio del consentimiento, ¿no? Que efectivamente usted junto con sus demás compañeros fueron engañados. Por eso es muy importante que los trabajadores también no solamente crean que el sindicato va a velar por sus intereses, sino también entre ellos, ¿sabes qué? Pues vamos a revisar qué estamos firmando, ¿no? Porque si bien es cierto el sindicato nos representa, pues ¿quién nos dice que no está a favor del patrón, ¿no? Exacto. ¿Sí? Entonces, este es un logro que ya se obtuvo y ahora el balón pasa a la cancha de los trabajadores. Los trabajadores tienen que tener esa actitud democrática de revisar los acuerdos a los que se llegó, ¿verdad? ¿Se entiende? Sí. Y la ¿Sí? ejecución de los mismos, ¿no? O sea, sí ya se hagan acuerdos, pero también que los estén llevando a cabo. Ah, también, por supuesto, digamos, ya después de su registro, bueno, ahora sí hay que ver que se cumplan con estos acuerdos que celebramos dentro del contrato colectivo de trabajo. Y en todo caso, si no se cumplen, pues también hay movimientos internos que podemos establecer, como es el caso de la huelga. ¿Ok? Ok. ¿Sí? Sí. Bien, avanzamos. Ahí va. Bien, ya les platiqué de la constancia de representatividad. Este documento fundamental es indispensable para la negociación colectiva y garantiza que el sindicato representa legítimamente a los trabajadores. ¿Cómo vamos a definir a nuestra constancia de representatividad? Es un documento que acredita que un sindicato cuenta con el respaldo de por lo menos el 30% de los trabajadores. Para iniciar, ¿eh? Recuerde que los acuerdos que ya se celebren requerimos la mayoría. Es un requisito indispensable para iniciar con la negociación. Si no lo tenemos, olvídense, ¿eh? Ya no podemos ni siquiera iniciarlo. El sindicato debe de presentar su solicitud ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral con pruebas de respaldo que verifiquen que representan por lo menos al 30% de los trabajadores. ¿Sale? Se va a publicar la solicitud para que otros sindicatos interesados que operen dentro de la empresa puedan disputar la representatividad dentro del plazo establecido. El sindicato verifica, bueno, en este caso el Centro Federal verifica el respaldo del sindicato para determinar si tiene o no apoyo y en este caso otorgar la constancia de
representatividad. Recuerden que se va a actualizar cada 6 meses. ¿Ok? Estimados amigos, la implementación de la reforma laboral lleva una serie de fases que nosotros tenemos que verificar. Entran en 3 etapas entre el 2020 y 2022. Hay que recordar que como consecuencia de la pandemia mundial, pues hay un retraso como tal en la implementación de la reforma en muchos estados. Es importante hablar de que se empiezan a crear o prácticamente ya están creados los tribunales laborales y los centros de conciliación en todo el país. Y se capacitan a jueces, conciliadores y personal especializado en el nuevo sistema. ¿Ok? ¿Cuáles son los retos de la reforma laboral? Y dentro de los principales retos vamos a destacar, por supuesto, el presupuesto. Recursos insuficientes para la nueva estructura. Hay que ser realistas. No estamos en el mismo piso y de alguna manera tenemos muchas deficiencias presupuestales. Capacitación. Es importante que todos los operadores, que todos los abogados nos especialicemos en el nuevo procedimiento laboral. Por supuesto, el cumplimiento de los plazos de implementación que van a concluir para el 2027, llegaremos a ese 1 de mayo del 2027 con la implementación total de la reforma. Espero que sí, ¿verdad? Y la transición va a ser ordenada del sistema anterior, es decir, vamos a ir avanzando en esa transición y poco a poco vamos a ir dejando el sistema anterior para implementar el nuevo. Y por supuesto, la cultura laboral, la adaptación de los trabajadores y los empleadores a esta nueva reforma, a esta nueva estructura. Mis queridos amigos, llegamos a las conclusiones de esta primera unidad en la cual revisamos lo siguiente. Fundamentos sólidos que representa el derecho laboral. Los principios protectores y esenciales para el equilibrio social, el equilibrio en esta relación laboral. Un marco normativo completo que va a referir a diversas fuentes que garantizan la protección integral de los derechos laborales. Por supuesto, esta transformación histórica de la reforma del 2019, que es un cambio significativo en el sistema laboral mexicano, y por supuesto la democratización. Se fortalece la libertad sindical y la participación de los trabajadores en decisiones como la negociación de un contrato colectivo de trabajo. ¿Ok? Prácticamente con estos puntos, compañeros, hemos llegado a la conclusión de nuestra primera unidad. ¿De acuerdo?